Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, pero en la antigua casa de St. Mary Meade, había una verdad que se negó a ser olvidada. La primera vez que un susurro cortó el aire nocturno, nadie prestó atención, Semarel, pero por la mañana, alguien se había ido, y fue entonces cuando supieron. Esto no era solo una historia, era algo que esperaba para regresar. La mañana en Blackwood Hollow estaba impregnada con el aroma de la tierra húmeda, los restos de una lluvia nocturna, que aún se aferraban a los bordes de los tejados y goteaban desde las ramas esqueléticas que se arqueaban sobre las calles adoquinadas. Una niebla baja se acurrucaba alrededor del verde del pueblo, haciendo que el mundo se sintiera más pequeño, más tranquilo, excepto por el suave murmullo de la conversación del pequeño grupo de mujeres reunidas cerca de la panadería. Sus voces se callaban, como si el mismo aire llevara secretos que no debían pronunciarse. Entre ellas, Eleanor Whitmore se apartó, sus manos enguantadas dobladas cuidadosamente, observando la forma en que la niebla se movía como espíritus inquietos a través de los callejones. Al otro lado de la plaza, el señor Henshaw, el viejo librero, se arrastró hacia su tienda, deteniéndose solo para mirar hacia la imponente silueta de Blackwood Manor, encaramada en la colina más lejana, sus ventanas oscuras como ojos atentos sobre el pueblo de abajo. Una mañana extraña, ¿no es así, señorita Whitmore? La voz de Margaret Holloway interrumpió el silencio, su tono lleno de insinuaciones. Eleanor se volvió lentamente, ofreciendo a la mujer mayor una sonrisa educada, pero medida. ¿Extraña de qué manera, señora Holloway? Margaret dio un paso más cerca, sus ojos corriendo hacia la mansión, como si hablar en voz alta pudiera convocar algo de sus profundidades. Ha habido un incidente en la mansión. Las palabras apenas fueron un susurro, pero llevaban el peso de algo indescriptible. La expresión de Eleanor no cambió, pero el aire entre ellas pareció tensarse. Un incidente, repitió, su voz cuidadosamente neutral. Margaret asintió, mirando sobre su hombro antes de inclinarse aún más. El señor Alden Harrow fue encontrado muerto, en el estudio, puerta cerrada, sin señales de entrada forzada. Y sin embargo, dudó, su aliento tembloroso, y sin embargo, Eleanor la alentó, inclinando la cabeza apenas. Los dedos de Margaret se torcían en la tela de su chal. Dicen que su rostro estaba congelado en terror, como si hubiera visto algo que no debería haber estado allí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, inquietantes en sus implicaciones. La mirada de Eleanor se alzó una vez más hacia la mansión, su presencia más pesada ahora. La niebla se enroscaba con más fuerza alrededor de su base. El miedo es una cosa peculiar, señora Holloway, murmuró, su voz ilegible. A veces, lo que más tememos no es lo que vemos, sino lo que creemos que es verdad. Margaret se estremeció, ajustando su chal con más fuerza alrededor de sus hombros. Siempre fuiste extraña, señorita Whitmore. Pero Eleanor ya no estaba escuchando. Ella ya estaba pensando en la mansión, en la puerta cerrada, y en los secretos que se negaban a permanecer enterrados. El estudio en Ashworth Hall tenía el peso de los siglos, su aire estaba impregnado del aroma de madera envejecida y del fantasma de un humo de cigarro extinguido hace mucho tiempo. Las cortinas pesadas sofocaban la luz de la tarde, proyectando sombras alargadas que se deslizaban por el gran escritorio de caoba, donde Lord Edwin Blackwood yacía, su garganta hundida, su imponente presencia reducida a un horror silencioso. La escena era prístina, demasiado prístina. No había sillas volcadas, ni vidrios rotos, ni señales de lucha, solo el silencio absoluto de una habitación que debería haber permanecido intacta. Y sin embargo, la puerta había sido cerrada desde dentro, asegurada con un pesado pestillo de hierro imposible de forzar desde fuera. Las ventanas,
selladas herméticamente, no mostraban indicios de entrada forzada, y el arma, la misma cuchilla que había perpetrado este horrible crimen, faltaba. El inspector Rowan Graves permanecía rígido junto a la puerta, su expresión sombría, los ojos oscuros fijos en Eleanor Harrow cuando ella entró. Una mujer de precisión inquietante, su mirada recorrió la escena con una calma que casi resultaba perturbadora. Una habitación cerrada, murmuró, su voz apenas un susurro, pero con la tensión eléctrica de una tormenta a punto de desatarse. ¿Qué? Y deliberado. Graves exhaló bruscamente, la frustración latente en su tono. ¿Quién hizo esto? Quería que pareciera imposible. Eleanor avanzó, sus dedos enguantados, rozando la superficie pulida del escritorio. Un único vaso de whisky descansaba junto a una pila de documentos meticulosamente ordenados. El líquido ámbar estaba intacto, ni una sola gota derramada. La tinta, sin tocar, la pluma, colocada en un ángulo exacto, y sin embargo, justo debajo del escritorio, donde la madera pulida se encontraba con la alfombra persa. Eleanor vio algo, marcas de rasguños, débiles, pero deliberadas, una distorsión en el orden meticuloso de la habitación. Alguien estuvo aquí después del asesinato, se arrodilló para examinar las sutiles perturbaciones, el polvo apenas desplazado. Graves se inclinó a su lado, la mandíbula tensa. ¿Por qué volver a la escena? Los ojos de Eleanor parpadearon hacia la estantería detrás del escritorio. Había una mancha de polvo alterada, casi imperceptible, justo en el marco de un solo volumen. Para tomar algo, o para devolverlo. Se levantó y pasó los dedos por los lomos de los libros de cuero, hasta alcanzar el que mostraba la más leve señal de haber sido tocado. El título estaba desgastado por el tiempo, ilegible. Pero cuando tiró de él, algo inesperado sucedió. Clic. Un leve sonido mecánico rompió el silencio. Un panel se deslizó con un susurro metálico. Graves contuvo el aliento, su mano flotando cerca de su funda. Dentro del compartimento oculto, la cuchilla perdida, brillaba débilmente a la tenue luz, aún cubierta con los últimos rastros de la vida de Lord Blackwood. Eleanor inclinó la cabeza, su expresión ilegible. Alguien quería que esto se encontrara, pero solo cuando le convenía. Graves dejó escapar un largo suspiro. Demasiadas preguntas, demasiadas incógnitas. Entonces el asesino, no se esconde solo Miss Harrow, dijo, con el peso del caso reflejado en su voz. Está jugando un juego. Eleanor permitió el más leve indicio de una sonrisa, y espera ganar. La mansión crujió suavemente, como si se revolviera bajo el peso de los secretos que se había visto obligada a guardar. Eleanor lo sabía. Este era solo el comienzo. La habitación estaba en silencio, pero no el tipo de silencio que trae paz. Era el silencio de algo deliberadamente oculto. El aliento de un delito cometido con demasiado cuidado, demasiado precisamente, para ser un accidente. El fuego en el hogar había muerto hacía mucho tiempo, dejando solo el fantasma de la calidez que se aferraba al aire, mezclándose con el inconfundible aroma del papel envejecido, la madera pulida, y algo más, algo justo debajo de la percepción, afilado pero fugaz, como si hubiera sido eliminado a prisa. Eleanor Harrow se paró en el centro del estudio, sus agudos ojos recorriendo cada detalle. Sus dedos rozaron ligeramente el borde del pesado escritorio de caoba, donde el difunto juez Montgomery yacía inclinado hacia adelante. Su rostro, a medias sobre el pergamino manchado de tinta en el que había estado escribiendo momentos antes de su muerte. La pluma aún en su agarre rígido había dejado una línea larga e irregular sobre el papel, el golpe final de un pensamiento que nunca se completó. Una copa de vino medio drenada reposaba a su lado, el líquido oscuro todavía aferrado al borde,
intacto desde el momento en que fue colocado allí. Pero no fue el vino lo que llamó la atención de Eleanor. Era la disposición meticulosa de los objetos alrededor del cuerpo del juez, la cuidadosa colocación de los libros, la ausencia de signos de entrada forzada, y la forma en que el reloj en la pared avanzaba constantemente, pero mostraba la hora equivocada, 10 minutos adelantado, como si alguien lo hubiera ajustado intencionalmente, sin signos de un robo, sin lucha, murmuró el inspector Calloway, frotando su mandíbula mientras encuestaba la escena. La puerta cerrada desde dentro, podría ser un derrame cerebral, pero algo sobre esto no se siente bien. Los labios de Eleanor se curvaron en una leve sonrisa. Eso es porque no fue un derrame cerebral, dijo suavemente, moviéndose hacia la chimenea. Las cenizas en la rejilla no estaban perturbadas, excepto por un solo rincón quemado de papel, como si algo hubiera sido destruido a toda prisa. Tomó el atizador, levantando la frágil chatarra de las brasas, revelando lo suficiente para acelerar su pulso. El veredicto no debe ser revocado. Un mensaje final, quemado apresuradamente, pero no completamente borrado. Sus dedos se apretaron alrededor de la chatarra, mientras se volvía hacia el escritorio, sus ojos entrecerrándose. Esto no fue un momento de debilidad, esto fue precisión. Alguien quería que muriera, y querían que pareciera un accidente. Calloway exhaló bruscamente. Veneno entonces. Eleanor inclinó la cabeza, acercándose al cuerpo. Tal vez, pero no cualquier veneno. Quien hizo esto fue cuidadoso. No hay signos de angustia, ni silla volcada, ni arañazos en la garganta. Eso significa que el juez nunca lo vio venir, o éste confió en la persona que se lo dio. Su mirada cayó nuevamente a la copa de vino, pero esta vez vio algo que no había notado antes, un débil anillo de humedad en el escritorio, ligeramente a la izquierda de donde ahora se encontraba el vaso. Inspector, dijo en voz baja, haciendo un gesto. Calloway frunció el ceño. ¿Por qué alguien movería el vaso después de su muerte? Eleanor no respondió de inmediato. En su lugar, se inclinó, acercando la nariz, justo por encima del borde del vaso. El aroma era débil, casi indetectable, pero había algo que no pertenecía. Almendras amargas. Su mente hizo clic. Las posibilidades, las probabilidades, la construcción cuidadosa de un crimen diseñado para engañar. Cianuro, murmuró, enderezándose. Una elección clásica, rápida, eficiente, pero también reveladora. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Calloway frunció el ceño. Si era cianuro, ¿por qué mover el vaso? Eleanor golpeó un dedo ligeramente contra el escritorio, porque el asesino no solo estaba cubriendo sus huellas, estaba tratando de guiarnos hacia la conclusión equivocada. Querían que viéramos el vino, que nos concentráramos en él, y asumiéramos que el juez bebió voluntariamente. Se giró, escaneando la habitación nuevamente, su mente trabajando a través de las capas de engaño. Entonces lo vio. Sí, una perturbación sencilla, casi imperceptible, que en la repisa de la chimenea prístina. Se acercó, pasando un dedo enguantado sobre la superficie pulida, y allí estaba, una leve mancha, como si alguien hubiera colocado su mano allí, tal vez para estabilizarse, y justo a su lado, casi escondido a la sombra de un reloj antiguo, un pequeño vial vacío. La pieza final cayó en su lugar. Eleanor volvió a Calloway, su voz tranquila, pero segura. El veneno no estaba en el vino, dijo. Estaba en la tinta. Los ojos del inspector se abrieron. ¿Estás diciendo? Sí, interrumpió Eleanor. El juez no fue envenenado a través de su bebida. Fue envenenado en el momento en que sumergió su pluma en la tinta, y lamió la punta antes de escribir. El peso de la realización se asentó sobre ambos,
La habitación parecía volverse aún más fría. La puerta cerrada nunca había sido el verdadero misterio. El verdadero misterio era el engaño enterrado debajo de la superficie, la cuidadosa manipulación de los detalles destinados a engañar. Y ahora, mientras Eleanor giraba el trozo de papel quemado entre sus dedos, ella lo sabía con certeza. Quien había hecho esto, todavía estaba ahí afuera, y habían hecho todo lo posible para garantizar que su secreto permaneciera enterrado, pero habían cometido un error, y ella lo iba a encontrar. Ahora estaba llegando a su acto final. Ella exhaló lentamente, y se volvió hacia el coronel Redford, que la había estado mirando en silencio, su rostro ilegible. Necesitamos hablar con el capitán Harroway. Inmediatamente. Su voz era estable, pero en el fondo, sabía que cualquier verdad que estaba a punto de surgir, iba a ser mucho más peligrosa de lo que había anticipado. La luz de las velas parpadeó contra las oscuras paredes de caoba del estudio, lanzando sombras inquietas que bailaban a través de las tablas de piso pulidas. El detective Eleanor Grace pasó sus dedos sobre los bordes desgastados de la carta. La tinta se había desvanecido, pero las palabras aún estaban afiladas, cortando el silencio como un susurro de la tumba. Te advertí una vez, no habrá una segunda vez. Faltaba la firma, deliberadamente arrancada, dejando atrás solo un borde irregular que hablaba de desesperación o miedo, tal vez ambos. Su mirada se posó en el pesado reloj de la repisa de la chimenea, su péndulo de latón balanceándose en un ritmo lento e hipnótico. 12 campanadas habían sonado esa noche. 12 campanadas habían marcado el momento exacto en que Harold Vance se desplomó en su escritorio, sus dedos sin vida aferrados a un vaso de brandy a medio terminar. Veneno, lento, insidioso, preciso, al igual que todo lo demás sobre este caso. Eleanor volvió su atención al escritorio, donde el secante de tinta tenía una leve sangría. Alguien había escrito algo en la hoja superior y la había retirado, pero el fantasma de las palabras permanecía. Se inclinó, inclinando la luz de tal manera que las letras comenzaron a formarse. Encuéntrame en el hueco. El hueco, un viejo albergue de caza en el borde de la ciudad, abandonado y tragado por el bosque invasivo, un lugar para secretos, un lugar para crímenes que necesitaban ser enterrados. La realización envió un frío lento a través de sus huesos. Harold Vance no había muerto por alguna desgracia casual, había sido silenciado. La habitación en sí estaba tratando de hablar, de decirle lo que había sucedido. Si tan solo supiera escuchar. La tinta volcada en el piso había sido derribada en una lucha. El libro mayor abierto, sus páginas llenas de nombres y números que no coincidían. ¿Qué deudas había estado cobrando Vance? ¿Y quién había estado lo suficientemente desesperado como para asegurarse de que nunca volviera a hablar de ellas? Y luego estaba el gemelo desgarrado encontrado debajo del escritorio, su grabado apenas visible, pero inconfundible. Lo había visto antes. Lo llevaba alguien que juró no tener negocios con el difunto. Las mentiras estaban empezando a desmoronarse. La verdad te estaba esperando más allá del alcance, como un depredador en la oscuridad. Un golpe en la puerta la hizo enderezarse. El inspector Lennox se paró en el umbral. Su expresión era ilegible, pero Eleanor conocía esa mirada. Había encontrado algo. Ha habido otro, dijo simplemente. Y eso fue todo lo que necesitaba. El juego había cambiado. Las piezas se movían, y en algún lugar de las sombras, el verdadero asesino estaba esperando que ella cometiera un error. El capitán Elias Rathbone entró en la sala tenuemente iluminada. Su uniforme estaba impecable, tan crujiente como el aire de otoño afuera. Sin embargo, había una pesadez en su marcha, una sombra que seguía cada uno de sus pasos, algo que no tenía nada que ver con el peso de sus botas. Su presencia llamaba la atención sin esfuerzo, recogida por la guerra,
agudizada por el tiempo. Sus dedos cepillaron su solapa. Un movimiento reflejo, ajustando un rango invisible, como si se aferrara a un pasado que aún lo perseguía. Al otro lado de la habitación, Genevieve Moreau estaba sentada en una silla junto a la chimenea. Su vestido verde esmeralda brillaba con el resplandor parpadeante del fuego. Era elegancia y acero envueltos en cortesía. Su expresión no traicionaba nada cuando reconoció la llegada de Rathbone con un asentimiento lento y deliberado. «Capitán», murmuró. Su voz llevaba la sutil gracia de alguien que había pasado toda una vida eligiendo sus palabras con cuidado. El silencio que siguió era espeso, cada segundo se estiraba, como si la habitación misma se resistiera a dejar que la conversación comenzara. Entonces, la puerta se abrió una vez más. Vincent Carrington cruzó el umbral. Un hombre cuyo nombre había aparecido recientemente en susurros, una figura esquiva en los asuntos del difunto Lord Ashford, un hombre que sabía demasiado y hablaba muy poco. Sus afilados ojos azules parpadearon con algo ilegible mientras ajustaba los puños de su chaqueta a medida, un contraste con la gravedad uniformada de Rathbone. «Confío en que no estamos aquí para intercambiar bromas», comentó Carrington. Su voz era fría, distante. «Ciertamente no», interrumpió otra voz. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta. Evelyn Ashford, la viuda del recientemente fallecido. Su velo negro era una mera sugerencia de luto, más un formalismo que una muestra de pena genuina. «Estamos aquí porque mi esposo está muerto, y tengo la intención de averiguar por qué». Una declaración, no una súplica. La habitación se quedó en silencio. Lady Imogen Fairfax jugueteaba con su collar de diamantes. Sus ojos escudriñaban a cada persona en la sala, evaluando, calculando. Al otro extremo de la mesa, en la penumbra, Daniel Holloway se removió en su asiento, un hombre al que nadie había prestado mucha atención hasta ahora, pero su presencia en el funeral de Lord Everley había despertado más de una sospecha. Las pesadas puertas de roble apenas habían cerrado detrás de él cuando habló. Su voz era medida, cuidadosamente controlada. Era simplemente un socio comercial. Silencio. El peso de lo no dicho colgaba en el aire. Eleanor Hawthorne tamborileó un dedo enguantado contra la mesa pulida. No desvió la mirada. «¿Lo era?», preguntó, con una calma implacable. Y en ese instante, supo la verdad. Había mentiras en esta habitación, y ella estaba a punto de derribarlas. Una por una, dijo las palabras demasiado suaves, demasiado ensayadas. Una oportunidad de inversión, nada más. Pero Hawthorne no fue engañada por palabras fáciles. «Gionocorto, Gionocor. Supón brareta mienocopsemtaredie». Se inclinó ligeramente hacia adelante. El pequeño movimiento suficiente para cambiar la energía en la habitación. «¿Inversión en qué?» «Precisamente». Holloway dudó. «Arte», dijo, después de un aliento demasiado largo. Lord Everley tenía un interés particular. Las comisuras de los labios de Lady Imogen apenas se crisparon con diversión, pero fue Westcott quien se burló. «Lord Everley nunca se preocupó por el arte», murmuró el capitán. «Al menos, no del tipo que cuelga de las paredes». Algo en su tono hizo que Holloway se endureciera. Hawthorne lo atrapó. La inquietud, la verdad enterrada que pugnaba por salir a la superficie. Ella dejó que el momento colgara antes de volver a hablar, su voz tan suave como letal. «Entonces, dígame, señor Holloway, ¿qué era exactamente aquello que obsesionaba tanto a Lord Everley antes de morir?» El cambio en la expresión de Holloway fue imperceptible para la mayoría, pero no para ella. El ligero apretón de su mandíbula, los dedos curvándose sutilmente contra su rodilla. «Quería algo de su pasado», admitió, «algo que necesitaba para dejar en paz». Hawthorne absorbió las palabras, sintió el peso que llevaban. Un hombre como Everley
no ponía las cosas en paz sin que la sangre manchara su camino. Y ahora, Everly estaba muerto, las piezas estaban cambiando, el patrón comenzaba a formarse, mentiras, omisiones, palabras cuidadosamente elegidas, todas eran hilos en la misma telaraña. La tensión en la habitación se espesó, extendiéndose como un cable a punto de romperse. Westcott, que había permanecido rígido, exhaló lentamente, el sonido casi perdido en la quietud. La guerra cambia a un hombre, dijo, su voz más baja que antes. Imagino que Everly lo sabía mejor que nadie. Sus palabras fueron cuidadosas, pero había algo más debajo de ellas, algo cuidadosamente enterrado. ¿Y usted, capitán? La pregunta de Hawthorne atravesó el aire como el filo de un cuchillo. La mandíbula de Westcott se apretó, pero no apartó la mirada. Todos hicimos cosas que podrían parecer diferentes, desde la perspectiva de un extraño. Hawthorne inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Diferentes, repitió. Los dedos de Westcott se enroscaron sutilmente contra el reposabrazos de su silla. Necesarias, corrigió, su voz estable. La supervivencia no siempre es noble. Ahí estaba, un parpadeo de algo real, un hilo de culpa tejido a través de las grietas en su control cuidadosamente mantenido. ¿Y Everly? Hawthorne presionó. ¿Era parte de esa necesidad? La mirada de Westcott parpadeó hacia el fuego, solo por un segundo, y ese segundo le dijo todo. Sobrevivimos juntos, dijo simplemente, pero la forma en que lo dijo, la forma en que su voz se sumió en algo más que arrepentimiento, revelaba el costo de esa supervivencia, un costo que no había sido olvidado. La voz de Lady Imogen rompió el fuerte silencio, suave como el terciopelo, pero fría como el acero. La guerra no hace a los hombres, reflexionó, los deshace. El fuego crepitó en el silencio que siguió, un sonido que se sintió casi intrusivo. Hawthorne dejó que su mirada volviera a Holloway, que había permanecido en silencio, sus ojos recorriendo a los demás. Aún no me ha dicho la verdad, señor Holloway, dijo suavemente. Él tragó saliva. No sé a qué se refiere. Creo que sí, replicó ella, su voz peligrosamente cercana a la dulzura, y creo que el pasado de Lord Everly no solo lo alcanzó a él, sino que atrapó a todos ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. Un momento se extendió demasiado tiempo, una tensión demasiado espesa para ignorar. Alguien en esta sala había matado a Lord Everly, y Eleanor Hawthorne iba a averiguar quién. Dijo las palabras demasiado suaves, demasiado ensayadas, una oportunidad de inversión, nada más. Pero Hawthorne no fue engañada por palabras fáciles. Se inclinó ligeramente hacia adelante, el pequeño movimiento suficiente para cambiar la energía en la habitación. ¿Inversión en qué precisamente? Holloway dudó. Arte, dijo después de un aliento demasiado largo. Lord Everly tenía un interés particular. Las curvas de los labios de Lady Imogen apenas se crisparon con diversión, pero fue Westcott quien se burló. Lord Everly nunca se preocupó por el arte, murmuró el capitán, al menos, no del tipo que cuelga en las paredes. Algo en su tono hizo que Holloway se endureciera. Hawthorne lo atrapó la inquietud, la verdad enterrada, arañando la superficie. Ella dejó que el momento colgara antes de volver a hablar, su voz tan suave como letal. Entonces, dígame, señor Holloway, ¿qué era exactamente aquello en lo que Lord Everly estaba tan obsesionado antes de morir? El cambio en la expresión de Holloway fue imperceptible para la mayoría, pero no para ella. El ligero apretón de su mandíbula, los dedos curvándose sutilmente contra su rodilla. Quería algo de su pasado, admitió, algo que necesitaba, para dejar todo en orden. Hawthorne absorbió las palabras, sintió el peso que llevaban. Un hombre como Everly no dejaba las cosas en orden sin que la sangre quedara a su paso. Y ahora,
Everly estaba muerto, las piezas estaban cambiando. El patrón comenzaba a formarse. Mentiras, omisiones, palabras cuidadosamente colocadas, todas eran hilos en la misma telaraña. La tensión en la habitación se espesó, extendiéndose como un cable a punto de romperse. Westcott, que había permanecido rígido, exhaló lentamente, el sonido casi perdido en la quietud. La guerra cambia a un hombre, dijo, su voz más tranquila que antes. Imagino que Everly lo sabía mejor que nadie. Sus palabras eran cuidadosas, pero había algo más debajo de ellas, algo cuidadosamente enterrado. ¿Y usted, capitán? La pregunta de Hawthorne atravesó el aire como el filo de un cuchillo. La mandíbula de Westcott se apretó, pero no desvió la mirada. Todos hicimos cosas que podrían parecer diferentes desde la perspectiva de un extraño. Hawthorne inclinó ligeramente la cabeza estudiándolo. ¿Diferente?, repitió, su voz con un eco calculado. Los dedos de Westcott se enroscaron sutilmente contra el reposabrazos de su silla. Necesarias, corrigió, su voz estable. La supervivencia no siempre es noble. Allí estaba, un parpadeo de algo real, un hilo de culpa tejido a través de las grietas en su control cuidadosamente mantenido. ¿Y Everly?, presionó Hawthorne. ¿Era parte de esa necesidad? La mirada de Westcott parpadeó hacia el fuego, solo por un segundo, y ese segundo le contó todo. Sobrevivimos juntos, dijo simplemente, pero la forma en que lo dijo, la forma en que su voz se hundió en algo menos que arrepentimiento, reveló el costo al que había llegado esa supervivencia, un costo que no había sido olvidado. La voz de Lady Imogen rompió el silencio, suave como terciopelo pero fría como el acero. La guerra no hace a los hombres, reflexionó, los deshace. El fuego crepitó en el silencio que siguió, un sonido que se sintió casi intrusivo. Hawthorne dejó que su mirada volviera a Holloway, quien había permanecido en silencio, con los ojos recorriendo a los demás. Todavía no me ha dicho la verdad, señor Holloway, dijo suavemente. Él tragó saliva. No sé a qué se refiere. Creo que sí, dijo ella, su voz peligrosamente cercana a lo gentil, y creo que el pasado de Lord Everly no solo lo alcanzó, sino que los alcanzó a todos ustedes. El silencio que siguió fue absoluto, un momento que se extendió demasiado tiempo, una tensión demasiado espesa para ignorar. Alguien en esta sala había matado a Lord Everly, y Eleanor Hawthorne iba a averiguar quién. Su asesino también debería hacerlo. Harrow dejó el libro con cuidado. Sus ojos se alzaron hacia las cortinas pesadas que colgaban sobre las ventanas del estudio. La luz de las velas arrojaba sombras irregulares a través de la habitación oscura. O fuera, la tormenta se enfurecía, pero por dentro, el silencio se había convertido en algo vivo, algo, esperando. La verdad había comenzado su ascenso lento e inevitable a la superficie, y cuando finalmente surgiera, cuando llegara el cálculo final y terrible, no habría más sombras donde esconderse. El juego ya había comenzado. La única pregunta que quedaba era, ¿el asesino se había dado cuenta ya? Las sombras de Blackwood Hall se estiraban largas y retorcidas, arrastrándose sobre el suelo mojado mientras la tormenta rugía en el exterior. Los vidrios vibraban con cada golpe de rayo, y los retratos en las paredes, rostros congelados en el tiempo, parecían mirar, sus ojos huecos siguiendo el horror que se desplegaba ante ellos. El inspector Gabriel Torme permaneció inmóvil, iluminado solo por la tenue luz del fuego. Sus dedos recorrían los bordes de un viejo diario, dañado por el agua. Sus páginas se curvaban como hojas moribundas. Las palabras entintadas dentro eran débiles, pero inconfundibles. Una confesión, una advertencia, o algo mucho peor. Su voz, fría y medida, cortó el sofocante silencio. Esto no es solo un asesinato, es una traición. El coronel Everett Wade estaba muerto.
no simplemente asesinado, sino ejecutado. Su cuerpo, un mensaje tallado en silencio, dejado en el salón como si esperara juicio. Pero, ¿para quién era? ¿Y por qué ahora? Lady Eleanor Harrow, cuyos dedos siempre jugaban con un rosario, ahora los mantenía desconcertantemente quietos. Sus delicadas facciones no traicionaban nada, pero Thorne vio el débil temblor en sus manos. El capitán Elias Drake, un hombre calculador, estratega, un hombre de nervios de acero, pero ahora, atrapado en un juego que ya no controlaba. La verdad, lo sabía Thorne que estaba en tía, y sino en la guerra que nunca había terminado. Algunas deudas no podían ser borradas, algunos secretos se negaban a ser enterrados. Blackwood Hall no era solo una casa, era un campo de batalla. Sus paredes sostenían los fantasmas de algo mucho más grande que un solo asesinato, y quien había roto el silencio, apenas comenzaba. La tormenta se desató afuera, el viento aullando a través de las ventanas rotas como un grito distante y sobrenatural. Un destello de rayo iluminó los rostros en la habitación por una fracción de segundo, revelando miedo, ira, y algo más, algo mucho más mortal. Luego, en la tranquilidad que siguió, una voz, apenas un susurro, desgarró el aire. Ahora, la única pregunta es, ¿quién romperá primero? Su asesino también debería hacerlo. Harrow dejó el libro con cuidado, sus ojos alzándose hacia las cortinas pesadas que colgaban sobre las ventanas del estudio. La luz de las velas arrojaba sombras irregulares a través de la habitación oscura. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, el silencio se había convertido en algo vivo, algo que esperaba. La verdad había comenzado su ascenso lento e inevitable a la superficie, y cuando finalmente emergiera, cuando llegara el ajuste de cuentas final y terrible, no habría más sombras donde esconderse. El juego ya había comenzado. La única pregunta que quedaba era, si el asesino se había dado cuenta todavía. Las sombras de Blackwood Hall se estiraban largas y retorcidas, arrastrándose sobre el suelo mojado, mientras la tormenta aullaba en el exterior. Los ventanales temblaban con cada golpe de rayo, y los retratos en las paredes, con sus rostros congelados en el tiempo, parecían observarlo todo. Sus ojos huecos seguían el horror que se desplegaba. El inspector Gabriel Thorne se quedó inmóvil en la tenue luz del fuego, sus dedos rozando los bordes de un viejo diario dañado por el agua. Sus páginas, encorvadas como hojas moribundas, susurraban secretos entre sus líneas desvaídas. Era una confesión, una advertencia, o algo mucho peor. Su voz, fría y medida, rompió el sofocante silencio. Esto no es solo un asesinato, es una traición. El coronel Everett Wade estaba muerto, no simplemente asesinado, sino ejecutado. Su cuerpo, dejado en el salón como un mensaje tallado en el silencio. Pero ¿para quién era ese mensaje? ¿Y por qué ahora? Lady Eleanor Harrow, cuyos dedos solían enroscarse alrededor de las cuentas de un rosario, mantenía ahora las manos inquietantemente quietas. Su delicado rostro no traicionaba emoción alguna. Theodore notó el leve temblor en sus manos. El capitán Elias Drake, un estratega calculador, un hombre de nervios de acero, parecía ahora atrapado en un juego que ya no controlaba. La verdad, comprendió Thorne, no estaba en el crimen en sí, sino en la guerra que nunca había terminado. Algunas deudas no pueden borrarse, algunos secretos se niegan a ser enterrados. Blackwood Hall no era solo una casa, era un campo de batalla. Sus paredes sostenían los fantasmas de algo mucho más grande que un solo asesinato, y quien había roto el silencio apenas comenzaba. La tormenta se desató afuera, el viento aulló a través de las ventanas rotas, como un grito distante y sobrenatural. Un destello de relámpago iluminó los rostros de los presentes por una fracción de segundo, revelando miedo,
ira, y algo más, algo mucho más letal. Y entonces, en la quietud que siguió, una voz, apenas por encima de un susurro, desgarró el aire. Ahora, la única pregunta es, ¿quién romperá primero? Fuerte, como si se riera del cruel y despiadado juego de justicia y venganza que se había desarrollado dentro de estos muros malditos. El pueblo de Black Hollow siempre había llevado susurros del pasado, pero esta noche, esos susurros se habían convertido en una presencia silenciosa y sofocante que se aferraba a cada sombra. La mansión al borde del pueblo, una vez un símbolo de opulencia, ahora se erguía como un mausoleo de secretos, sus ventanas oscuras vigilando una ciudad que fingía olvidar. La tormenta había pasado, pero el aire estaba lleno de algo tácito, algo inacabado. El inspector Greaves permanecía inmóvil en el corazón de todo, sus manos aún frías por el peso de la verdad que había desenterrado. Eleanor de Burrows había pasado una vida tejiendo el engaño en el tejido mismo de su existencia, orquestando una muerte tan meticulosamente que incluso ella había comenzado a creer en su propia inocencia. Pero las mentiras, no importa cuán bellamente elaboradas, siempre tenían una forma de desentrañarse bajo el escrutinio correcto. Ella había contado con la apatía de la ciudad, con la ilusión cuidadosamente cultivada de que nadie se atrevería a profundizar en lo que realmente le sucedió a Lord Redfield aquella noche. Pero Grace había visto más allá del engaño, la coartada fuera de lugar, el reloj alterado, la forma en que su dolor había sido demasiado preciso, demasiado medido. Nunca tuvo la intención de ser el héroe, murmuró Grace, observándola cuando el peso de la exposición se asentó en su frágil cuerpo. Ella no respondió, solo apretó su agarre en el reposabrazos de terciopelo de la silla donde se sentaba, su máscara de compostura comenzando a agrietarse en los bordes. Afuera, sonaron las campanas de la iglesia, campanas huecas, marcando el cambio de hora, la inevitable marcha del tiempo, que ni la culpa ni la desesperación podrían detener. La ciudad, a pesar de su renuencia, no tendría más remedio que reconocer la verdad ahora. El crimen que había festoneado bajo su superficie durante demasiado tiempo, había sido arrastrado a la luz, y sin embargo, no había victoria en esta revelación, solo la terrible comprensión de que el pasado nunca libera realmente su presa, solo cambia la forma de su agarre. Cuando el inspector hizo una señal a los agentes para que escoltaran a Eleanor, ella no luchó, no suplicó, en cambio, dejó escapar un aliento, largo y lento, como si exhalara años de una carga que ya no tenía la fuerza para llevar. Los aldeanos, observando desde sus ventanas cerradas, despertarían mañana, y encontrarían el mundo, igual que siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero la mansión, la ciudad, el aire mismo de Black Hollow, nunca volverían a ser los mismos, porque no importa cuántos fantasmas sean desenterrados, sus ecos siempre permanecen, no hablado, entre aquellos que se atrevieron a susurrar sobre el asunto en privado. Aldrich siempre había sabido que ningún caso estaba realmente cerrado, ninguna verdad permanecía quieta por mucho tiempo. El pasado tenía una forma de regresar, de remodelarse, de una manera que el tiempo por sí solo no podía borrar. Cuando los vientos de otoño se extendieron por el pueblo, susurrando a través de los huesos huecos de los árboles despojados, se encontró de pie, al pie de las puertas de Blackthorn Hall una vez más, miró la gran casa con la fría certeza de que algo todavía estaba inacabado. Los registros oficiales podían afirmar que el asunto estaba resuelto, pero él lo sabía mejor. Los secretos no morían en Ravensbrück, simplemente quedaban en espera. El pueblo de Black Hollow siempre había guardado sus secretos cerca, como susurros atrapados bajo la tierra húmeda, pero esta noche, el viento traía algo más, una perturbación silenciosa, una verdad tácita,
presionando contra las paredes de cada hogar con poca luz. El inspector Hawthorne se detuvo en la cresta del antiguo puente de piedra, su abrigo ajustado contra el frío nocturno. Observó las aguas quietas, iluminadas por la luna. El cuerpo había sido encontrado aquí, apenas 3 noches atrás. Miss Evelyn Hargrave, la solitaria escritora, cuyas novelas llenaban estanterías, una volpía propia vida había seguido siendo un misterio, incluso para aquellos que la llamaban su vecina. El pueblo había murmurado especulaciones, son trágico accidente, un paso en falso en la oscuridad, y como algunos sugerían en tonos silenciosos, algo mucho más siniestro. Miss Hargrave había estado trabajando en un manuscrito final, un manuscrito que, según los rumores, nunca estaba destinado a ser leído, pero los secretos, como bien sabía Hawthorne, tenían una forma de arraigarse hacia la luz, y la verdad, nunca era tan simple como la tinta en una página. Alzó la mirada hacia la mansión en el borde de la aldea. Lady Eleanor Ascombe residía allí, una mujer cuyo pasado estaba tan cuidadosamente construido como la gran finca que protegía con fiereza. La habían visto con Miss Hargrave, la noche de su muerte, caminando por el mismo sendero, aquel que conducía a este mismo puente, y sin embargo, cuando fue interrogada, simplemente había sonreído con esa expresión ilegible, y dijo que había estado en casa toda la noche, atendiendo sus rosas, pero las rosas, al igual que las historias, tenían espinas, y el inspector Hawthorne sabía reconocer una mentira cuando la escuchaba. Había algo en este pueblo, algo inquietante en su forma silenciosa de continuar, incluso cuando las sombras aún se aferraban a sus esquinas. Había visto la manera en que los demás evitaban hablar del pasado, cómo desviaban la mirada de la capilla en ruinas, en el borde del bosque, y rápidamente, seguían su camino. Otra muerte. Años atrás, una muerte que nunca había encajado en la historia de la ciudad, un rompecabezas sin terminar, y ahora, con la muerte de Miss Hargrave, era como si el pasado hubiera decidido reescribirse, empujando sus piezas olvidadas, de regreso al presente. Hawthorne exhaló, su aliento un fantasma en el aire frío. El caso estaba lejos de terminar. De hecho, tenía la terrible sensación de que apenas había comenzado. El pueblo de Revensey yacía bajo la pesada cubierta del crepúsculo, sus estrechas calles cargadas con los susurros que se negaban a morir. El inspector Alistair Crowe permanecía inmóvil, frente a Blackthorn Hall. La antigua mansión se alzaba imponente en la luz menguante, sus muros de piedra fría, guardando secretos enterrados hace mucho tiempo. Todo comenzó con un hallazgo escalofriante, el cuerpo sin vida de Evelyn Whitmore, sentado en su salón. Sus manos descansaban sobre una vieja carta, una copa de vino, intacta a su lado, sin señales de entrada forzada, sin rastro de lucha, y sin embargo, en sus ojos vacíos, aún quedaba un rastro de horror inconfundible, como si, en sus últimos momentos, hubiera visto algo que jamás debió haber presenciado. Los aldeanos hablaban de Evelyn en fragmentos crípticos. Era la última guardiana de algo olvidado, la única que aún sabía la verdad sobre lo que realmente sucedió en Blackthorn Hall, tantos años atrás. Crowe sabía diferenciar entre la superstición y el engaño. Y esto solo era una historia de fantasmas, era un asesinato, deliberado, frío, inquebrantable. Pero la muerte de Evelyn quebró solo el comienzo. Cuando Crowe atravesó las grandes puertas de roble de la mansión, el aire en su interior estaba impregnado de un aroma denso, libros envejecidos, recuerdos en descomposición. Lady Rosalind Ashford, la última del linaje Blackthorne, permanecía de pie junto al fuego parpadeante, sus dedos deslizándose distraídamente sobre el delicado bordado de su manga. Debería irse, inspector, murmuró con suavidad. Ni siquiera lo miró.
Algunas cosas, es mejor dejarlas enterradas. Crowe la estudió, notó el leve temblor en sus manos, una mentira, perfectamente ensayada, pero la verdad, nunca se oculta con tanta facilidad. El pasado, nunca está realmente muerto, permanece, al acecho en los rincones oscuros, en los espacios silenciosos, y entre las palabras habladas, en los ecos de los pasos, que ya no deberían escucharse. Crowe lo había visto antes, en otros lugares, en otras caras. La culpa siempre encontraba la manera de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente hubiera sido enterrada. Afuera, el pueblo continuaba su rutina. Los aldeanos se refugiaban en sus hogares, las ventanas brillaban suavemente contra la oscuridad. Pero Crowe sabía la verdad, sabía que bajo esa fachada de tranquilidad, había algo podrido, algo que Evelyn Whitmore había descubierto demasiado tarde. La carta que había sostenido en sus manos había desaparecido antes de que llegaran las autoridades. Alguien se la había llevado, alguien que temía lo que contenía. La verdad estaba ahí fuera, esperando, oculta entre las sombras, atrapada en el espacio, entre el pasado y el presente, y en Ravensshade, donde el viento aullaba entre los árboles huecos, donde la niebla rodaba, como dedos que intentaban aferrarse a la tierra. El pasado nunca se había ido, estaba mirando, esperando, y Crowe no se detendría hasta desenterrarlo todo.